De lunes a viernes en horario estelar, nuestra prioridad es llevar hasta su hogar las noticias de análisis, de profundidad, pero sobre todo de calidad. La realidad del país contada por los protagonistas y llevada hasta su casa por nuestros reporteros, quienes conscientes de su responsabilidad, hacen que el noticiero TN5 Estelar sea el noticiero líder en la televisión nacional. TN5 Estelar, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Canal 5, el líder. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Libre no puede imponer su fórmula para fiscal general y adjunto al ser forzado por la oposición a una negociación, luego de perder votación en la Cámara. Inicia una nueva etapa de negociaciones en donde no esperamos tener que tomar decisiones al margen de la Constitución, asegura Carlos Zelaya. Presidenta Castro exhorta a los diputados a elegir nuevo fiscal general y adjunto, anuncia cadena nacional y pide a sus bases mantenerse firmes hasta segunda orden. Gobierno y Libre logran movilizar miles de simpatizantes y empleados públicos y Presidenta Castro se declara en resistencia y los manda a presionar al Congreso. 4 generales en retiro señalados por el jefe del Estado Mayor Conjunto como conspiradores y golpistas llegan a la Fiscalía para que investigue acusación y Xiomara Castro cierra filas a favor de su comandante. Propuesta del COEP de un pacto para el empleo entregado al Consejo Económico y Social contempla reducción del impuesto sobre la venta y fortalecimiento de las MIPYMES, entre otras acciones. Policía, extorsionadores de migrantes en la mira de la Fiscalía al descubrir varias formas que usan para atracarlos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Por cada 500 lempiras en compras participas por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 29 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. Hacete full Claro y recibí 2 meses gratis de internet en tu plan postpago. Este día la Comisión Multipartidaria del Congreso presentó su informe sobre la evaluación de las audiencias públicas hechas a los 5 nominados a fiscal general y adjunto, dando la mayor calificación al candidato del oficialismo, Joel Zelaya, seguido de Marcio Cabañas. Libre introdujo su propuesta con ambos candidatos, pero la oposición, conformada por el Partido Salvador de Honduras, Nacional y Liberal, hizo su propuesta con Cabañas y Jenny Almendares y en la votación derrotó al oficialismo con 70 votos a 52. Ninguno llegó a los 86, pero en la medición de fuerzas, la oposición parlamentaria mostró un músculo que obliga a Libre a replantear su estrategia de presión y negociación. Con el ruido exterior para unos y la serenata para otros, la sesión en el Congreso Nacional inició la tarde de este martes con el informe de la Comisión Multipartidaria, que al tener mayoría oficialista calificó con la nota de sobresaliente a su candidato a fiscal general, el abogado Joel Antonio Zelaya Álvarez, con un 90%, con 84% a Marcio Cabañas, con 78% a la abogada Jenny Almendares, y con una nota de reprobado al candidato del Partido Nacional, Pablo Emilio Reyes Teodore. Joel Antonio Zelaya, porcentaje 90%. Marcio Cabañas Cadillo, con porcentaje 84%. Y como si los astros se hayan alineado por inercia o vocación partidista, la primera moción nominativa para fiscal general y adjunto salió de la bancada del Partido Libertad y Refundación, y por aquello de las casualidades, el primero en la lista, o sea, para titular del Ministerio Público, es justo el que el resto de la bancada se estaba pensando, Joel Antonio Zelaya Álvarez, y el segundo a bordo, Marcio Cabañas, que se sacó un 84% en el examen verbal de la Comisión Multipartidaria. Moción nominativa
Se propone al Pleno del Congreso Nacional de la República que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 233 de la Constitución de la República, se elija al ciudadano Joel Antonio Zelaya Álvarez en el cargo de Fiscal General de la República y al ciudadano Marcio Cabañas Cadillo en el cargo de Fiscal General Adjunto. Pero la moción nominativa de Libre no pasó de los 52 votos, o sea, los 50 de su bancada y el voto firme, casi de piedra, del diputado de la Democracia Cristiana y el voto inclaudicable del hasta ayer diputado del PSH, Luis Redondo. En vista de que no hemos alcanzado el número de votos necesarios para poder nosotros nombrar un fiscal general de la República y un fiscal general adjunto, invito a las diferentes bancadas para que nos reunamos a buscar los diferentes consensos que se requieren o necesarios para que nos podamos poner de acuerdo, por lo que esta noche y el día de mañana por la mañana serán, creo, un tiempo suficiente para que podamos reunirnos. Las reuniones serán con los jefes de bancada en diferentes momentos. Pero la oposición legislativa escondía las cartas que el oficialismo ya conocía y sabía, y que quedaron a la luz cuando el diputado Yossi Toscano del PSH presentó la moción nominativa con Marcio Cabañas como fiscal general y Jenny Gabriela Almendares como fiscal adjunto. Aquí los votos fueron 70 por encima de los 52 del Libre y sus satélites, con la sorpresa que la diputada Ligia Ramos votó en contra de la propuesta que salió de su misma bancada. Los diputados liberales Crixa Pérez y Rosario Tejada, que se abstuvieron, y Ernesto Lezama, que no quiso ser infiel al oficialismo y votó en contra de la propuesta que respaldó casi toda su bancada. Con el voto favorable de las 2/3 partes de la totalidad de diputados, 86 votos a favor, de una nómina de 5 candidatos enviada por la Junta Proponente, de los cuales, y por esta moción, proponemos a los siguientes ciudadanos: Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general, Jenny Gabriela Almendares Flores como fiscal general adjunto. Nuestra propuesta se fundamenta en que ambos ciudadanos fueron los 2 mejores evaluados y calificados por la Junta Proponente como ente especializado para esta elección. Una sesión tensa, ruidosa por fuera y cargada de curiosidades por dentro, como la abstención del diputado Rolando Barahona, tanto en la propuesta de Libre como de la oposición, desmarcándose una vez más del oficialismo, al que al inicio de este gobierno le entregó todos sus afectos. La diputada Claudia Almendares, que le recordó con este presente a la Cámara, pero sobre todo al diputado Luis Redondo, que su partido PSH nunca tuvo representación en la comisión multipartidaria, pues se impuso a un diputado suplente que ellos no reconocen. Al final, la sesión de este martes terminó sin petardos, sin gritos ni grosería, sin vencidos ni vencedores, y con una mesa de negociación con manteles blancos que el oficialismo y la misma oposición aseguran que no mancharán en el proceso de diálogo y elección del fiscal general y adjunto. La noticia del día fue presentada por Claro. Hacete full Claro y recibí 2 meses gratis de internet en tu plan postpago. Según el diputado del Partido Nacional, Rolando Barahona, se abstuvo en votar por las 2 mociones nominativas esta noche en el Congreso porque el candidato de Libre a fiscal general, Joel Zelaya, no llena las expectativas, y la segunda propuesta es más de lo mismo para que continúe la corrupción. No me pareció ninguno de los candidatos que se postularon. En primer lugar, en la nómina que hace el Partido de Libre, me parece que para un fiscal general de repente no se tiene la suficiente experiencia, la cual demostró Joel en su perfil o en su hoja de vida. Y en la negociación, bueno, en la nómina que presenta PSH, el único pero que yo tengo ahí es que a mí me habían comentado de que había una negociación previa. Hace 3 días me habían comentado esto, de que los líderes del Partido Nacional ya habían negociado por esta persona y que tenían incluso el apoyo de algunos de los diputados que estaban con Jorge Calix. Y el temor mío es, ok, vamos a elegir un fiscal general bueno, que quiere hacer las cosas bien, pero que le va a dar impunidad a las personas que han hecho las cosas malas dentro del Partido Nacional, no. Entonces no estoy de acuerdo. Uno aseguró que quiere ver más opciones y que sea otro candidato que no venga de negociaciones oscuras.
La presidenta Xiomara Castro, a través de sus redes sociales, reiteró que los diputados están obligados a elegir el fiscal y al tiempo de llamar a la población a mantenerse firme hasta segunda orden. De manera textual, el mensaje de la gobernante dice: presidente del Congreso ha convocado mañana a las 2 p.m. para elegir fiscal. Los diputados están en obligación de elegir fiscal como manda la Constitución. Mañana daré instrucciones en cadena nacional. El pueblo debe mantenerse firme hasta segunda orden, informó la presidenta en su cuenta de Twitter. Bueno, luego que la propuesta nominativa de Libre y de la oposición, conformada por el PCH, liberales y nacionalistas, para elegir fiscal general y adjunto, no obtuviera los 86 votos deseados, el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, ha manifestado que comienza una nueva etapa de negociación que espera no llegue a tomar decisiones al margen de la Constitución. Miren lo que ha dicho Carlos Zelaya, y voy a repetir esta redacción en función de los conceptos textuales emitidos hoy por Carlos Zelaya. Luego de que hoy no se hayan alcanzado los 86 votos deseados en las 2 mociones nominativas, el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, dijo que comenzaba una nueva etapa de negociación que esperaba no llegara a tomar decisiones al margen de la Constitución. En tanto, Tomás Zambrano fue claro al indicar que hoy se envió un mensaje al gobierno y al partido en el poder que deben dialogar y que no es con amenazas ni presiones cómo lograrán imponer un fiscal. En unos minutos, TN5 investiga qué quiso decir Carlos Zelaya con ese asunto de tomar decisiones al margen de la Constitución si no se logran los consensos de aquí al 31 de agosto para elegir el fiscal general y adjunto. ¿Qué es lo que se está pensando en ciertas bancadas, incluyendo de la de Libre? En unos minutos lo tendrán. Pero antes, esta nota que nos ha preparado el periodista José Andino. Ante el primer fracaso en la elección del fiscal general y adjunto, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, asegura que tienen 2 días para lograr los consensos y de no alcanzarlos esperan no tener que tomar decisiones al margen de la Constitución. Mire, tenemos espacio para ponernos de acuerdo para elegir el fiscal antes del primero, tenemos 30, 31, esperemos no llegar a tomar decisiones que no sean las que la Constitución nos mande. Pero el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, contradice a su correligionario al asegurar que se tiene que respetar la Constitución para elegir al fiscal general y adjunto antes del 31 de agosto, por lo que deberán buscar los consensos. El mandato constitucional es elegir fiscal porque a partir del 1 de septiembre quedan de facto las actuales autoridades y por tanto vacan en su cargo. Así que es sumamente importante el día de mañana, 30 y 31, para poder llegar a acuerdos y poder elegir fiscal antes del 1 de septiembre. Pero el panorama no es fácil para el oficialismo luego que el bloque conformado por la oposición en el Congreso enviase un mensaje a Libre que debe entender que hay que dialogar luego que la moción nominativa de la oposición obtuviese más votos que la presentada por Libre. Yo soy del criterio que la moción que tuvo más de 70 y pico votos tiene que sostenerse. ¿Cuál es la siguiente estrategia? Tenemos que hablar, tenemos que dialogar. Si Libre nos convoca, pues vamos a hablar con PCH, vamos a hablar con el Partido Liberal, porque le tenemos que dar tranquilidad al país, le tenemos que dar certidumbre. Sí, mire, el Partido Liberal tenía bien clara su posición antes de venir al Congreso, el cual pues creemos que la nómina que estamos apoyando es la nómina que mejor le iría a la Fiscalía, ya que hay un recorrido como fiscales de parte de Cabañas y de parte de Almendares, así que por eso la base del Partido Liberal hacer este apoyo. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, luego de visitar a los militantes de Libre en los bajos de ese poder del Estado, dijo que comienzan esta noche a buscar los consensos. Se acaba de lograr que los congresistas ven un pueblo que está de afuera, dispuesto a estar aquí hasta que haya un nuevo fiscal que obedezca al pueblo y no a personas que buscan impunidad. Dice la bancada nacionalista que no es negociable la moción de ellos porque logró más votos que la de Libre. Ya sabíamos nosotros eso. Recuerden que hoy tuvimos reunión con los jefes de bancada, supimos que tenían una posición ellos, pero para eso se ocupan 86 votos, no los votos que ellos acaban de mencionar. Más bien puede haber sorpresas porque hay varios del Partido Nacional que podrían votar a favor. ¿Se van a sentar a dialogar, presidente? Sí, de hecho de hoy en la noche y mañana estaremos en eso para que cuando vengamos a la sesión a las 2 de la tarde podamos elegir un nuevo fiscal general de la República y un nuevo fiscal general adjunto. En ambas mociones nominativas no se logró alcanzar esta noche la mayoría calificada,
o sea 86 votos. Para las 2 de la tarde de este miércoles está la convocatoria para ver si en un segundo intento se logra la elección del fiscal general y adjunto. José Andino, Telenoticias. Ya les diremos qué es lo que se está planificando si de aquí al 31 de agosto no se logra elegir el fiscal general y adjunto. Ya en unos minutos lo tendrán ustedes en primicia informativa. Es lo que Carlos Zelaya llama decisiones al margen de la Constitución. Vamos a explicarles de manera sustentada qué es lo que se está pensando hacer. Cuando los liderazgos políticos dicen que se le ha dado un compás de espera a las fuerzas políticas para que negocien, para que consensúen, en efecto, en el caso del Partido Liberal ha nombrado a 4 diputados que son los que van a dialogar, a buscar consensos con otras fuerzas políticas, incluyendo Libertad y Refundación. Y estas son Valesca Valenzuela, Rumi Hueso, Tulio Rodríguez y Gloria Bonilla. Esos son los 4 que ha delegado el Partido Liberal para dialogar con las otras fuerzas políticas. En el transcurso de esta emisión noticiosa tendrán ustedes más interioridades de, no digo de lo que se está cocinando, porque el país quiere superar esto y quiere superarlo en el marco de la ley, de la Constitución y de las leyes secundarias. Atentos. El diputado de Libre, Harry Dixon Herrera, cuestionó este martes que las fuerzas políticas en el Congreso impulsen la candidatura a fiscal general del liberal Marcio Cabañas, a quien señala como uno de los fiscales que cerró el controversial caso denominado tráfico gris que aconteció en 2009. Cerró el caso de pronto, por ejemplo, tráfico de gris, no sé si eso será más bien requisito para votar por ellos, no sé. Como aquí entre más cosas irregulares se hacen, a veces le sube el perfil a los candidatos. Marcio dice. Sí, el compañero Marcio Cabañas cerró el caso de pronto, 2009, marzo del 2009, tráfico gris de llamada, pero bueno, a veces ese tipo de hojas de vida también suben los perfiles de los candidatos. Dixon Herrera recordó que Cabañas, desde el 2000 hasta la fecha, ocupó el cargo de fiscal auxiliar y fiscal asignado a la Dirección de Delitos Tributarios y Conexos del Ministerio Público, además de haber sido asistente del exfiscal general Luis Rubí. El grupo de 12 diputados de Libertad y Refundación que son afines a Jorge Calix también reaccionó este martes al proceso de elección del fiscal general y adjunto, destacando que sería nefasto para el país que los partidos políticos no puedan ponerse de acuerdo para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público antes del 1 de septiembre. No podemos elegir nuevas autoridades del Ministerio Público sin el concurso o la participación de otras fuerzas políticas. Nosotros tenemos apenas 50 votos, de manera que estamos obligados a construir consensos que permitan que en la elección del fiscal general y fiscal general adjunto participen también otras bancadas, entre ellas el Partido Nacional. No se logran 86 votos sin el Partido Nacional, sin el Partido Liberal, sin el PSH. No van a lograr ellos tampoco 86 votos sin Libre. Calix indicó que la votación de ese grupo de diputados se centrará en individuos intachables, sin vínculos con el crimen organizado o estructuras criminales. La Red por la Equidad Democrática de Honduras señaló que el país enfrenta uno de los momentos más trascendentales para el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, de manera que exigieron a los actores políticos en el Congreso Nacional que realicen un debate serio, elevado y enfocado en seleccionar a las personalidades más íntegras y capacitadas para asumir tan crucial responsabilidad. En ese sentido, indicaron que el futuro de la justicia en Honduras depende de las decisiones que se tomen ahora, por lo que se aspira a que este proceso se haga con independencia, no injerencia y menos acciones de coerción, intimidación y amenazas abiertas. Respecto a la movilización convocada por la presidenta Castro, la Red H condenó el uso de recursos estatales y realizó un enérgico llamado a las fuerzas políticas para que antepongan los intereses de la nación, de retomar y fortalecer los canales institucionales del diálogo y entendimiento. El embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura, manifestó que están observando con atención el proceso de elección del fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público,
confiando en que se cumpla con lo establecido en la Constitución de la República. Hicimos con otros procesos como la elección de la Corte Suprema de Justicia o las mismas elecciones generales y presidenciales, y a las que acompañamos con una misión de observación electoral, y estamos, confiamos en que todos los actores puedan llevar a cabo sus obligaciones constitucionales y se pueda elegir un nuevo fiscal o una nueva fiscal de la manera en que está establecido en la Constitución y en las leyes. El diplomático recordó que los países de la Unión Europea continúan fortaleciendo la cooperación y sus relaciones comerciales con Honduras, por lo que están capacitando a los productores para que se certifiquen y puedan seguir exportando a esa región, cumpliendo con el nuevo reglamento que impide que se comercialicen productos en sus países que sean cultivados con prácticas como la deforestación. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa, o a la primera pausa comercial. Enseguida les vamos a intentar explicar qué quiso decir Carlos Zelaya, el diputado influyente del Partido Libertad y Refundación, cuando manifiesta que si no hay consenso, si no se logran los 86 votos por estas mociones nominativas, pues se van a tomar decisiones al margen de la Constitución. ¿Qué puede ser una decisión al margen de la Constitución? Que no sea ilegal, o todo lo que se tome al margen de la Constitución debe considerarse ilegal. Miren ustedes qué complejo interpretar lo que ha dicho hoy el diputado Carlos Zelaya, pero lo intentaremos explicar en los próximos minutos en función de lo que ha investigado TN5. Y a propósito, ha aparecido una cortinita, un efectito que dice elección Corte Suprema de Justicia. Es que precisamente el efecto elección fiscal general y adjunto lo tenemos en el mismo sitio, y cometimos el error que en vez de actualizarlo con la elección del fiscal del Ministerio Público, pues no salió elección Corte Suprema, que ya pasó, nos disculpan. Esto pasa en los medios de comunicación porque en algún momento en la confusión de la tecnología y por cuestión de segundos se van efectos que no son los que uno tiene preparado. Pero atentos a toda esta información actualizada que les ofrecerá en unos minutos el noticiero líder de Honduras. Pero antes, la propuesta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada sobre un pacto por empleo presentado al Consejo Económico y Social CES contiene 8 medidas, entre ellas bajar el impuesto sobre ventas del 15 al 12%, simplificar los trámites para reactivar las MIPYMES, estandarizar los planes de arbitrio en las alcaldías, entre otras. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El sector empresarial presentó ante el Consejo Económico y Social su propuesta denominada Pacto por el Empleo, en la que propone 8 medidas, acciones concretas para garantizar la seguridad jurídica a las empresas, reducir el impuesto sobre ventas de 15 a 12%, adoptar una estrategia para formalizar empresas, dándoles apoyo económico y simplificando los trámites, ampliar la ley para la reactivación de la MIPYME y darles incentivos como una amnistía para los pagos pendientes del Seguro Social, RAP e Infop, estandarizar los planes de arbitrio de las alcaldías, destinar los recursos de la cooperación para impulsar la generación de empleo y mejorar la ejecución de la inversión pública. Señores, si no generamos un clima favorable para la inversión, no va a haber inversión, no va a haber producción y no va a haber empleo. Y vamos a seguir generando cada vez más pobres. La sociedad no puede resistir más pobres. Ya casi tenemos 8 pobres de cada 10 hondureños. Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico afirmó que la limitante que ha tenido el gobierno para crear oportunidades de empleo ha sido la oposición de un pequeño grupo de empresarios a la ley de justicia tributaria. ¿Cuál es la única limitante que yo he visto en este gobierno para la generación de empleo? Ha sido la misma postura del sector empresarial, un sector pequeño, pero que tienen gran poder económico, que han estado en una lucha por lo que al anunciar el gobierno la ley de justicia tributaria. Eso es lo que ha desencadenado una oposición.
Sin embargo, los dirigentes obreros explican que el gobierno ha hecho caso omiso de las propuestas que ellos plantearon de conformar una mesa anticrisis en la que gobierno, empresarios y trabajadores planteen una solución a esta problemática. Es parte del tema que ha planteado, de la agenda que ha planteado el sector laboral, pero hasta este momento no se le ha parado bola. Nosotros esperaríamos y esperábamos que la Secretaría de Trabajo hubiera convocado a los sectores, trabajadores, empresarios y el gobierno y en conjunto, no de forma unilateral como lo está haciendo el COEP en este momento, presentando una propuesta. Baquedano recordó que desde la campaña política la presidenta Xiomara Castro prometió apoyar a los sectores de la economía social, pero a más de 2 años la crisis laboral sigue empeorando, ya que 7 de cada 10 hondureños tienen problemas de empleo. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. De no llegar a consensos en el Congreso para la selección del próximo fiscal general y adjunto, ya se manejan algunos escenarios en los pasillos del hemiciclo. Uno de ellos sería nombrar una comisión interventora en el Ministerio Público. Aunque sería un evidente retroceso para la institucionalidad, la intervención del Ministerio Público es uno de los escenarios más sonados en los pasillos del Congreso, en caso que no logren elegir al nuevo fiscal general y adjunto antes del 1 de septiembre, asegura la ASJ, pues no se descarta que Oscar Chinchilla y Daniel Cibrián renuncien en las próximas horas. Prácticamente si deciden colocar una junta interventora sería para desconocer la lista, para desconocer los procedimientos de la Constitución y para desconocer prácticamente todo el procedimiento que ya ha realizado la Junta Proponente. Ojalá que eso no suceda porque estarían socavando las instituciones democráticas. De acuerdo al artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el fiscal general y adjunto solo pueden ser reelectos una vez y Chinchilla ya cumplió 2 periodos al frente de la institución, además que no le atrae la idea de seguir. No obstante, Cibrián fue electo hasta en 2018 y en caso de ausencia temporal o permanente del titular, será el subalterno quien ocupará el puesto, pero el actual fiscal adjunto está consciente que no tiene el apoyo político del partido de gobierno. De esa manera se allanaría el camino para materializar la intervención arguyendo libre un vacío en la institución. En 2013 ocurrió un hecho parecido cuando se nombró una comisión interventora que orilló a que dimitieran Luis Rubí y Roy Urtecho, en ese entonces el fiscal general y adjunto respectivamente. Las debilidades que encontró la comisión en 2013 son diferentes a las de ahora, explica este ex interventor, que recuerda que en el pasado el Ministerio Público enfrentaba un desgaste a raíz de la falta de credibilidad y politización. Eran diferentes a las de hoy y tenemos una fiscalía muy comprometida con el narcotráfico y la corrupción. Tenemos un fiscal muy comprometido con las políticas del presidente Juan Orlando Hernández, la no persecución de la corrupción, el no establecer una dinámica permanente en el ejercicio de la acción penal pública. Mendoza señala que regresar a esta etapa solo denotaría la incapacidad de la élite política para lograr consensos. Si se regresa a la intervención, solo demuestra a la clase política que todavía no están en la capacidad de dialogar ni de establecer compromisos de país y que más pareciera que están interesados en la protección de sus intereses personales y no en perseguir el delito. Pero este abogado constitucionalista cree que no ocurrirá nada si no hay consensos, dado que la ley orgánica del Congreso es clara en su artículo 80 que Chinchilla y Cibrián deberán mantenerse en sus cargos hasta que se nombren a sus relevos. En el artículo 80 dice claramente que mientras no sean electas las nuevas autoridades que son nombradas por el Congreso, que los que están en sus cargos deben mantenerse en ellos hasta tanto no sean sustituidos. Por lo tanto, él no puede ser reelecto, pero sí está obligado a continuar. Hasta ahora las 2 planillas presentadas por Libre y la oposición solo tienen un elemento en común, la postulación del liberal Marcio Cabañas, aunque en distintos cargos. Pero hay que decirle al abogado último que opinó en la nota de José Miguel Barahona Álvarez que el artículo 23 de la ley del Ministerio Público dice que el fiscal general de la República y el fiscal general adjunto durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos solamente para un nuevo periodo. Y ya fue reelecto Óscar Fernando Chinchilla, por lo tanto, Óscar Fernando Chinchilla, según la interpretación que hay en este momento, no debe quedarse ni un minuto más en la Fiscalía si no hay consensos para elegir el 31 de agosto al fiscal general y adjunto. No obstante, vienen otros e invocan el artículo
80 de la Ley Orgánica del Congreso, que dice: los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República cuando concluye el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección. Mira cuánta interpretación y cuánto artículo aparentemente contradictorio puede haber entre leyes secundarias y la Constitución de la República. Pero el hecho noticioso aquí, el hecho noticioso esta noche, es que si al 31 de agosto los partidos políticos no han logrado consensos para elegir el fiscal general y adjunto, en este momento Libre y posiblemente diputados aliados de otras fuerzas políticas están pensando en nombrar una interventora que solo requiere de mayoría simple, 65 votos en el Ministerio Público, por mientras las fuerzas políticas son capaces de consensuar la elección en propiedad del fiscal general y fiscal adjunto. ¿Es a eso a lo que se refería Carlos Zelaya cuando afirmaba que si no hay elección del fiscal general y adjunto el 31 de agosto, se van a tomar decisiones al margen de la Constitución? Porque eso del nombramiento de una interventora no está en la Constitución, pero ya se ha hecho. Ya se ha hecho, como lo expresaba el periodista José Miguel Barahona. Ya hemos tenido interventores, entre los que ha estado Lino Tomás Mendoza en el periodo de Luis Rubí. Aparentemente esa es la opción que se está pensando seriamente. Por eso decía Carlos Zelaya, al margen de la Constitución, si no hay elección el 31 de agosto de fiscal general y adjunto, una intervención, una comisión interventora que solo requiere de mayoría simple para el Ministerio Público. Bueno, y a propósito de Carlos Zelaya, ha estado muy polémico Carlos Zelaya, porque hoy un periodista le ha preguntado a Carlos Zelaya sobre una expresión de la presidenta Xiomara Castro. Si puedo tener, por favor, acceso al tuit que publicó hace algunos minutos la presidenta Castro. ¿Puedo tener acceso en pantalla para que ustedes comprendan la dimensión de esta declaración de Carlos Zelaya? La presidenta dijo: presidente del Congreso ha convocado este martes a las 2 de la tarde para elegir fiscal. Los diputados están en obligación de elegir fiscal como manda la Constitución. Este martes daré instrucciones en cadena nacional al pueblo que debe mantenerse firme hasta segunda orden. O sea, la presidenta le está ordenando a la gente que está en Tegucigalpa de diversos puntos de la República que se mantenga este martes aquí, hasta que el Congreso elija fiscal general y adjunto. Viene un periodista y le pregunta a Carlos Zelaya: la presidenta Xiomara Castro pide a su gente que se mantenga fuera del Congreso hasta que elijan al fiscal, y eso tiene molestos a los nacionalistas. Escuche usted lo que respondió Carlos Zelaya. ¿Qué pide el Partido Nacional, Carlos? Escogieron un fiscal general. La presidenta solo tiene 50 votos, compañero, y yo ocupo 86. La presidenta solo tiene 50 votos, compañero, le dice Carlos Zelaya, que son los votos de los diputados de Libre, y se necesitan 86 para elegir fiscal general y adjunto. ¿Cómo interpreta usted esa expresión del hermano del expresidente de la República y coordinador de Libre y asesor presidencial? Cuando le pregunta el periodista, la presidenta ordena que todos los simpatizantes se queden aquí hasta que se elija el fiscal general y adjunto para que presionen. Y escuchen una vez más la respuesta de Carlos Zelaya. ¿Qué pide el Partido Nacional, Carlos? Escogieron un fiscal general. La presidenta solo tiene 50 votos, compañero, y yo ocupo 86. O sea, una respuesta con cultura democrática. Carlos Zelaya, una respuesta con cultura democrática. Se necesitan 86 votos para elegir fiscal general y adjunto. Si no se obtienen esos 86 votos, no se puede elegir fiscal general y adjunto. A menos entonces que se vaya a la opción aquella de la intervención. Pero le está diciendo al periodista,
aunque la presidenta mantenga este cúmulo de personas aquí presionando, si no obtenemos los 86 votos, no podemos elegir fiscal general, porque con 50 votos, que son los diputados de Libre, no se puede elegir fiscal general y adjunto. Esa es la respuesta con cultura democrática de Carlos Zelaya. Tenemos que admitirlo. Ahora, él dice que se va a tomar una decisión al margen de la Constitución. Claro, al margen, la intervención es al margen de la Constitución, porque la Constitución no dice que si no se ponen de acuerdo los partidos para elegir fiscal general y adjunto, que se intervenga con una comisión en el Congreso. Eso no lo dice la Constitución, que se intervenga el Ministerio Público con una comisión nombrada por el Congreso. Pero ya se ha hecho en el pasado y aparentemente eso es lo que va a ocurrir. Bueno, dejamos todos estos síntomas para que usted vaya interpretando en toda su perspectiva este proceso eleccionario del fiscal general y adjunto. Continuamos. Cristina. Miles de simpatizantes y empleados públicos del gobierno acudieron este día al llamado de movilización hecho por la presidenta Castro, quien en su discurso se declaró como una gobernante en resistencia y exhortó a su militancia a ir a los bajos del Congreso Nacional para presionar por la elección del nuevo fiscal general y adjunto en el tiempo que manda la Constitución. La marcha no siguió la ruta establecida y se dispersó entre quienes acortaron camino y los que obedecieron las instrucciones de la autoridad. ¡Hay una presidenta en resistencia! Llegaron puntual a la cita. La avenida frente a Casa Presidencial en la capital se tapizó de rojo, luego que miles de simpatizantes de Libertad y Refundación y empleados públicos acataron el llamado de la presidenta Xiomara Castro. Les he convocado apenas a 1 año y medio de gobierno para defender el orden constitucional, el cual se encuentra nuevamente amenazado. Debemos de movilizarnos hacia el Congreso Nacional para apoyar al presidente Luis Redondo. La presidenta llamó a las bases de Libre a defender su gobierno y a exigir al Congreso Nacional elegir al fiscal general y adjunto en los tiempos que manda la Constitución. El Congreso Nacional está obligado a elegir en las fechas que manda la Constitución las autoridades del Ministerio Público. No he perdido la esperanza en lograr consensos en el Congreso Nacional. A la movilización llegaron de todas partes del país jóvenes, abuelos, niños que comenzaron el recorrido tal y como estaba programado a las 4 de la tarde por varias calles y avenidas de la capital hasta llegar al Congreso Nacional. Sí, aquí andamos desde la zona sur Choluteca apoyándola hasta el final. Estamos con ella. No, que estamos al 100 con ella, 100%. Sí, a nosotros no los pagaron, venimos porque quisimos. Algo que nosotros estábamos esperando, el apoyo del pueblo, y el pueblo le ha dicho a Xiomara presente, no está sola. 1.500 agentes de la policía y 500 efectivos militares brindaron seguridad a la manifestación, que transitó de manera normal en la capital sin hechos que lamentar. Pues yo creo que unas 25.000 personas bien están. ¿De qué quiere que se respete la Constitución? Eligiendo el fiscal de las 5 personas que ya fueron seleccionadas. Durante el tránsito hacia el centro de la ciudad, algunos acortaron distancias y se separaron de la marcha hasta reencontrarse en el Congreso, arribo que coincidió con la suspensión de la sesión en el hemiciclo legislativo. Por eso, un grupo de manifestantes por un momento bloqueó la salida de los diputados que luego abandonaron las instalaciones. TN5 en línea es presentado por el Hot Weekend de la Curazao. Las ofertas al crédito están al rojo vivo. Los golpes y agresiones que sufrió este martes un motociclista por parte de un grupo de militantes de Libre que tenían bloqueada una calle del Boulevard Juan Pablo II de la capital, horas antes que iniciara la movilización convocada por la presidenta hondureña, no pasó desapercibido en las redes sociales, donde muchos criticaron el ataque, pero otros apoyaron sin dudar la iniciativa del Ejecutivo.
Melvin Martínez publicó: vale más que son gobierno y maltratando al pueblo. Nelson Perdomo dijo que se están ganando a pulso el rechazo de la población pacífica de Honduras. Ustedes también se van, aseguró. Pero algunos no solo alabaron a la presidenta, sino que mostraron su total apoyo a la marcha realizada. Jorge Luis López, para el caso, posteó en Facebook: adelante, adelante, noble pueblo, consciente y luchador, valiente y leal, que solo pide al Congreso Nacional que cumpla con su deber y elija a un nuevo fiscal de la República. Y Claudio Interiano consideró: esa es la verdadera Honduras, un mar de gente en apoyo a la presidenta del pueblo. Mientras las reacciones sobre la marcha se dividían cada vez más en las redes, otros, como el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facusé, dijo: años luz. Mientras en Honduras nos movilizamos por las calles, nuestro vecino El Salvador se moviliza por las nubes. Menos política e ideología y más soluciones de empleo, tuiteó, haciendo alusión al reciente anuncio de apertura de operaciones de Google en el país vecino. TN5 en línea fue presentado por el Hot Weekend de la Curazao. Las ofertas al crédito están al rojo vivo. Bueno, cuando regresemos, los 4 generales en retiro que han sido señalados en este mensaje por el actual jefe del Estado Mayor Conjunto han llegado hoy al Ministerio Público para que esta institución de oficio investigue lo que ha denunciado el almirante José Jorge Fortín por considerar estos 4 generales retirados que son objeto de una campaña maliciosa en vista que ellos no tienen tropas ni armas para dar un golpe de Estado. Atentos. Pero antes, en Educación Financiera te enseñamos cómo hacer un mejor uso y más efectivo de tu tarjeta de crédito o débito al momento de efectuar tus compras. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Estrategia de cómo usar una tarjeta de crédito como un experto. Define el uso. Uno de los primeros pasos es saber para qué vas a usar tu tarjeta de crédito. Esto es importante, puesto que de esta manera siempre tendrás el control de los gastos, así como poder tener mejor definido cuándo usarla. Tenga siempre presente la fecha de pago. Olvidar la fecha de pago es uno de los peores errores que puedes cometer, ya que te puede llevar a tener que pagar intereses, multas y gastos de cobranza. Para evitarlo, puedes poner recordatorios en el celular o anticiparte a los pagos. Busca ofertas. Las tiendas en sus diferentes formatos tienen precios distintos dependiendo de la forma de pago. Una tienda digital o física puede ofrecer comprar a meses sin intereses, promociones o descuentos especiales al pagar con una tarjeta de crédito. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Este Back to School divide todo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. La historia de nuestro emprendedor de este martes se encuentra en Santa Bárbara, donde una habilidosa joven con síndrome de Down destaca por su arte en la bisutería y sus creaciones son muy valoradas y aceptadas por la comunidad santabarbarense. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. En el municipio de Arada, Santa Bárbara, a donde las paredes de la vivienda fueron convertidas en arte por los pinceles de artistas internacionales, guarda la historia de Dania Carolina Pineda Castellanos, de 30 años de edad, que a pesar que tiene síndrome de Down, este no ha sido obstáculo para buscar y salir adelante en la vida. Mi niña con 29 años tenía cuando inició, y fue a raíz de cuando la pandemia ella entró en una crisis emocional, y a raíz de ello la llevé donde una psiquiatra, y pues junto con el medicamento me recomendó ella que tenía que darle una terapia ocupacional, y fue así como probé diferentes oficios, habilidades, y pues al final descubrimos que eso era lo que a ella le gustaba. Hace pulseras, portamascarillas, portalentes. Mi hija tiene 30 años de edad y pues me siento junto con ella muy realizada, muy contenta, agradecida con Dios porque ella ya tiene un sentido a la vida. Ella se siente útil, realizada, empoderada de su negocio.
El apoyo de su madre ha sido fundamental para que Pineda Castellanos pueda emprender en la vida y ser un ejemplo para muchos en el occidente del país. Nosotros los fines de semana nos instalamos en el Parque Central de Arada Santa Bárbara y también es atendida su clientela aquí en la casa de habitación de ella y mía, en el barrio Arriba, entrada principal contigua a La Casona. Aquí en el barrio Arriba de Arada Santa Bárbara, la capital de los murales al aire libre más grande de Centroamérica, es donde se esconde esta bonita historia de emprendedurismo. No importa las dificultades, lo importante es salir adelante. Edward Fernández, Telenoticias. Este martes, los 4 generales en retiro señalados por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de ser conspiradores de un golpe de Estado en contra de la presidenta Castro llegaron al Ministerio Público a solicitar una actuación de oficio a la Fiscalía para que investigue lo denunciado por el almirante José Jorge Fortín por considerar que son objeto de una campaña maliciosa en vista que ellos no tienen tropas ni armas. General Jun Pacheco, no a los golpes de Estado. General Isaías Barahona, no a los golpes de Estado. Actuación oficiosa del Ministerio Público solicitan 4 generales retirados de las Fuerzas Armadas sorprendidos por la actitud persecutoria del jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar, quien en su discurso del 158 aniversario de la Fuerza Naval de Honduras menciona sus nombres y cierra con la frase "no más golpes de Estado". Venimos a presentar una solicitud para que se respete los cargos que cualquier funcionario jura ante la Constitución, defender las leyes y la Constitución de la República. Se debe de jurar a lealtad a la patria. La expresión de Fortín Aguilar incita al odio y discriminación en nuestra contra, insinuando que hemos atentado contra la unidad del Estado o que estamos fraguando hacerlo a futuro, lesionando nuestra dignidad personal, intimidad familiar y nuestra propia imagen, señalan los solicitantes. Más bien él debería de llamar y disculparse o presentar las pruebas que ha él denunciado, porque si no presenta pruebas va a quedar como alguien más que fue utilizado como un mandadero de un régimen que está tratando de imponer sus deseos dictatoriales en el país. La solicitud, con carácter de urgencia, se presentó en la Fiscalía para Defensa de la Constitución por la abogada Doris Madrid, apoderada legal de los 4 generales retirados, acompañándose documentos, audio y videos. La Constitución de la República le dice al Ministerio Público que si tiene conocimiento de algún acto reñido con la ley, está obligado de oficio a iniciar una investigación. Lo que resulte de la investigación es lo que se va a ventilar en un juicio si es que lo hay. Aparte de lo que pudiera implicar para el honor institucional, también qué implicaciones tiene para mi honor como soldado por hacer una referencia directa de mi nombre. Los generales Barahona Herrera, Vázquez Velázquez, Jun Pacheco y Maldonado Galeas piden realizar investigaciones pertinentes para determinar los fundamentos de base que conllevan la certeza de las expresiones vertidas por el vicealmirante Fortín Aguilar en su contra. La presidenta Xiomara Castro brindó este martes un total respaldo al jefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José Jorge Fortín, por denunciar la conspiración en su contra. Le brindo mi total respaldo al vicealmirante José Jorge Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que valientemente ha denunciado la conspiración en mi contra y que hoy absurdamente ha sido acusado por el golpismo que destruyó, endeudó y empobreció nuestro país. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José Jorge Fortín, durante la celebración del 158 aniversario de la Fuerza Naval, citó con nombre y apellido a 4 generales en condición de retiro a quienes relacionó con un golpe de Estado, entre ellos Mario Jun Pacheco, Isaías Barahona, Romeo Vázquez y Luis Maldonado Galeas. Hoy estos almirantes o estos militares
fueron al Ministerio Público a pedir una investigación sobre esa acusación por considerar que ellos no tienen ni armas ni poder. La presidenta Castro dijo que respaldará a Fortín en su denuncia. Más adelante, la marcha de libres en Tegucigalpa obliga a cerrar negocios, colegios y universidades. Pero antes, en nuestra nota positiva está dedicada a un pintor ceibeño que ha brillado fuera del país y ahora pone sus conocimientos al servicio de la niñez al ofrecer clases gratuitas de pintura para quienes deseen incursionar en este tipo de arte. La noticia positiva es presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. Kevin Castejón es un joven ceibeño que desde hace más de 5 años ha puesto en lo más alto el nombre de Honduras a través de la pintura, dejando un gran legado en más de 5 países de Latinoamérica. Iniciamos desde abajo, la verdad que empezamos con el dibujo, empezamos la pintura, después tatuando, y hoy en día hemos representado en 5 países a lo que es Honduras. Hemos representado en Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, México. Actualmente este artista de la pintura está dejando un granito de arena entre la sociedad ceibeña y es por ello que ha iniciado diferentes actividades, concursos gratis para los niños, donde actualmente se han beneficiado más de 300. Tenemos clases de arte gratis a través de esto, de lo que es el arte Nahum, y a todos los televidentes de Canal 5. En Ceiba tenemos un auge artístico que está empezando. Gracias a Dios se está apoyando, más que todo la ciudad de La Ceiba nos está apoyando a nivel artístico. El talentoso joven, con su carisma y amor a la pintura, ha logrado muchos éxitos y actualmente se graduó como abogado en una prestigiosa universidad de esta localidad. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. Negocios cerrados, colegios y universidades sin clases, un tráfico vehicular suelto en las primeras horas de la mañana, pero complicado a partir del mediodía, así como primeros síntomas de intolerancia por parte de militantes de Libre contra un motociclista. Fueron las diferentes postales que tuvo la ciudad este día, pues los capitalinos optaron por hacer temprano sus mandados antes que los agarrara la marcha del gobierno. Así amaneció la capital de la República, con un bajo flujo vehicular hasta el mediodía cuando el cierre de accesos generó tráfico vial. Colegios y universidades cerradas, negocios protegidos y unos que decidieron no abrir sus puertas por temor a los actos de violencia que se pudieran suscitar durante la marcha convocada por la presidenta Castro. Todo el mundo anda precisado haciendo mandados aquí en la capital, por lo mismo, porque como siempre esta marcha siempre hay disturbios. No se sabe cómo va a estar, pero primeramente Dios que esté bien todo. Es lo mejor que uno puede esperar. Para muchos comerciantes hoy fue un día de pérdidas. Tuvieron que cerrar sus negocios por miedo, como ocurrió en épocas pasadas. Y todos los temores vienen, todos los negocios, y viene sobre uno también. Los que caminamos en la calle, en los negocios, todos los vendedores, en las farmacias. ¿Por qué tienen temor? Porque tal, ellos se les mete como dicen, el diablo, y vengan a meter fuego, los vengan a quemar, vengan a perder sus cosas que ellos tienen que ver en sus negocios. ¿Por qué? Este capitalino es del criterio que en el país se necesita trabajar para sacarlo adelante. El ciudadano tiene derecho a ir o no ir, es opción de cada ciudadano. Yo diría que mejor hay que trabajar duro, meterle trabajo, meterle pasión a lo que usted hace, producir, pagar las deudas y, como decía un amigo mío, trabajo y más trabajo. Golpeando a un conductor de una motocicleta. Y es que el temor de los entrevistados no es para menos. Antes de iniciar la manifestación, un motorista fue agredido por colectivos de Libre. La violencia no se justifica, aseguraron. Aunque después de la agresión, las autoridades de la Secretaría de Seguridad anunciaron una investigación, promesa que no convenció a muchos capitalinos. La Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATI, contabiliza al menos una docena de expedientes que involucran a ediles municipales con el delito de narcotráfico y lavado de activos, corrupción y sicariato. En los últimos años, el Ministerio Público ha presentado acusaciones a ediles en los departamentos de Lloro, Cortés, Francisco Morazán, Copán, Santa Bárbara y El Paraíso.
A través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública se han llevado estos procesos, asimismo también la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado por lavado de activos a alcaldes y exalcaldes, uno de estos casos el alcalde de Talanga, 2 alcaldes de Talanga que han sido procesados por el Ministerio Público y así un sinfín también de otros jefes edilicios de otras municipalidades que han sido en este caso acusados y en algunos casos condenados también por delitos relacionados a corrupción, a delitos contra la vida o también narcoactividad. Entre los casos conocidos figuran el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, acusado por los delitos de lavado de activos y narcotráfico, Pedro Aguilar, acusado de múltiples asesinatos y nexos con el narcotráfico en San Marcos, Santa Bárbara, y Alexander Ardón del Paraíso Copán, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. El exalcalde Urbina de Yoro también fue extraditado a Estados Unidos. Mientras en Brus Laguna los pobladores exigen la liberación de su alcalde, Wilmer Manolo Wood, acusado por narcotráfico, enfrenta la batalla con la justicia, ya que la fiscalía le seguía la pista desde hace varios años al acusarlo de recibir cargamentos de droga procedente de Colombia. Wood llegó a la municipalidad rompiendo el bipartidismo y dejando huella como un maestro que se destacó en esa comunidad por enseñar el español. Con la consigna "Queremos a nuestro alcalde", ciudadanos de Brus Laguna, en el departamento de Gracias a Dios, exigen libertad para Wilmer Manolo Wood, el hondureño que pasó de ser maestro de español en la zona a edil municipal y que hoy se mantiene recluido en Támara, acusado de traficar cocaína. Wood en 2021 logró hacer historia al convertirse en alcalde, derrotando el bipartidismo con el partido Todos Somos Honduras que lideró Marrón Escoto. Mientras ganaba las elecciones también era investigado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, instancia que lo acusa por recibir cargamentos de droga en embarcaciones provenientes de Colombia, moviendo grandes cantidades de dinero en el interior de Honduras durante los últimos 5 años. El alcalde de Brus Laguna comenzó primero con movimiento de grandes cantidades de dinero en el interior del país y en los últimos 5 años, aproximadamente de 2018 a la fecha, es cuando ha habido un incremento de sus actividades ilícitas y en este caso ya con la recepción de estos cargamentos de cocaína. El Ministerio Público durante los últimos años acusó al menos a una docena de alcaldes por narcotráfico, lavado de activos, corrupción e incluso sicariato. Según el especialista en Derecho Penal Félix Ávila, no todas las acusaciones han logrado sentencia condenatoria, lo que refleja debilidad de la Fiscalía que acusa sin comprobar los delitos, tal y como sucedió con el exalcalde de Talanga, Roosevelt Avilés. Porque no tiene sentido estar practicando detenciones y estar haciendo anuncios de combate a una determinada área de la criminalidad y no demostrar esos hechos ante los tribunales de justicia, que en muchas ocasiones hay personas que salen absueltas tras juicios orales. Según el coordinador de Gobernanza y Transparencia de ASJ, Juan Carlos Aguilar, la captura del edil en Brus Laguna es una señal de la débil institucionalidad electoral en Honduras. Precisamente porque al momento de pasar los filtros por cada uno de los candidatos, por parte de las instituciones electorales, por parte de la Unidad de Política Limpia, pues al final de cuentas no se les encuentra en ningún tipo de situación reñida con la ley, se les permite participar, son electos, pero después investigaciones arrojan que están vinculados precisamente con estructuras criminales, que están siendo financiados por las mismas, y ahí es donde vemos que existe esa fragilidad institucional. En la captura, la ATIC decomisó más de $50,000, 500,000 lempiras en efectivo, así como también armas de fuego. La extorsión de los policías a los migrantes no cesa. Les cobran entre $20 y $100. En el Ministerio Público informan que han abierto varias líneas de investigación al respecto. En tanto, en la policía, la vocería en esta materia la tiene el titular de seguridad, informaron sus integrantes, y el comisionado de Derechos Humanos es del criterio que los abusos en contra de los migrantes se extiende a otros funcionarios de diversas instituciones públicas.
Las extorsiones en contra de los migrantes que ingresan en tránsito al país no cesan. De acuerdo con recientes denuncias, elementos policiales detienen los autobuses donde se movilizan los extranjeros y les cobran entre $20 a $100 en concepto de impuestos. Los salvoconductos de migración en estos casos no tienen validez. En el Ministerio Público explican que en la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración de la Policía llevan varias líneas de investigación contra policías extorsionadores y como estos utilizan billeteras electrónicas para no dejar huella de sus extorsiones. Ya en el pasado hubo investigaciones y posteriormente se separó a estas personas que fueron investigadas. Eso por un lado. Por otro lado también hay una investigación bastante avanzada que tiene que ver de cómo los policías que no necesariamente tienen que ver con la parte de extorsión a migrantes, pero que sí reciben algún tipo de soborno o dinero, están utilizando las transferencias electrónicas para poder disfrazar o lavar este dinero que reciben. En el sector de Danlí, uno de los epicentros de la migración en tránsito por el país, explican que las extorsiones son un secreto a voces y sugieren instalar oficinas de recepción de quejas porque las denuncias de irregularidades están a la orden del día. Más allá que intervenga el Ministerio Público, que es el ente que hace todo el proceso de investigación, pues queda más que recepcionar esas quejas de parte de los migrantes, porque muchos de ellos nos dicen, esto me pasó, pero cuando ya queremos documentar o por lo menos saber más allá, esta gente ya está fuera de frontera. Lo más lamentable de todo, dicen en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es que los migrantes no solo son víctimas de policías inescrupulosos, pues las extorsiones y los abusos también surgen de funcionarios de otras instituciones públicas y de la ciudadanía en general. Hay aprovechamiento de personas particulares con inflación de precios en hoteles, en transporte, y también se necesitan las autoridades competentes que, por ejemplo, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, que establezca tarifas conforme a las establecidas al resto de la población en general, igual que la Dirección General del Consumidor también pueda hacer estas visitas y sancionar a todos estos comercios que se están aprovechando de las personas migrantes. Según Reyes, es urgente que se tomen cartas en el asunto y se den respuestas, porque las denuncias de policías extorsionadores no son nuevas y hasta la fecha no hay mayores avances en la Secretaría de Seguridad ante las quejas presentadas. Telenoticias buscó una reacción en la Secretaría de Seguridad, pero la subsecretaria Yulisa Villanueva se limitó a responder que el titular de la Secretaría es quien maneja el tema, mientras que el director de Comunicación Estratégica respondió que se encontraba coordinando la seguridad, el cierre de las vías públicas y otras diligencias relacionadas a la marcha convocada por la presidenta hondureña. Gabriela Lobo, Telenoticias. Mientras tanto, quedó un mal sabor en el paladar de todos los hondureños con esas denuncias que han publicado dos medios impresos este día, La Prensa y El Heraldo, de cómo extorsionan algunos policías a los migrantes. Algo que nos ha dado vergüenza y que debe motivar a la policía a tomar acciones de inmediato. En otro tema, su nieta fue testigo de la muerte de su abuela cuando la llevaba hacia la escuela. 3 disparos recibió la víctima, supuestamente a manos de su exyerno. El cuerpo de Ana Maribel Alvarado, de 42 años, quedó tirado en la calle junto a las pertenencias de una nieta que llevaba a la escuela. Un ex yerno de la víctima es el principal sospechoso a criterio de la madre. A la escuela iba y está con la mochilita en el lomo donde cayó embrocada. Dije, yo no quiero ver la foto porque ahí la estoy viendo, siento mi cuerpo que no lo aguanto. Pero ahora le pido a Dios que me dé fuerza y resistencia a dejar a la niña en la escuela. A mí me llamó la muchacha como a las 7 de la mañana. Abuela, ¿qué te pasó, hija? Abuela, mataron a mi mamá. Paramédicos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar donde se dio el ataque para trasladar herida a la mujer. Sin embargo, falleció en el trayecto hacia el hospital. Tiene 3 impactos de bala, ¿verdad? Uno en el costado izquierdo, otro a nivel de cabeza, en cráneo con orificio de entrada y salida, y otro en el miembro superior derecho, que es a la altura del codo. Se encuentra con algunos signos vitales tenues, entonces se le combate el shock, se estabiliza, se lleva al hospital diaria, pero ya ahí al ir ingresando la persona falleció. La Policía Nacional capturó al principal sospechoso, identificado como Joel Benítez, al que la fallecida denunció por amenazas en su contra. Se han realizado saturaciones y allanamientos que hasta el momento están dejando una persona del sexo masculino, la cual ha sido detenida para efectos de investigación.
atendiendo pues información obtenida por fuentes humanas que podría esta persona, un varón, estar relacionado con este terrible hecho. Hasta el 31 de julio del presente año, el Centro de Derechos de Mujeres contabiliza 274 mujeres asesinadas. Orly Martínez, Telenoticias. En audiencia inicial celebrada este martes, un juez de letras penal con jurisdicción nacional resolvió dictar auto de formal procesamiento y prisión preventiva para Daniel Alejandro Almendares Ordóñez, miembro del grupo criminal organizado Mara Salvatrucha, presunto responsable del asesinato de Said Omar Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo, asesinado el 14 de julio del año 2022 en Tegucigalpa. Almendares Ordóñez fue capturado en Ciguatepeque, Comayagua, el martes 22 de agosto del presente año y posteriormente presentado ante el juez competente por cargos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de los jóvenes Said Omar Lobo Bonilla, José Salomón Vázquez Chávez, Norlan Enrique Rodríguez Rivera y Luis Armando Zelaya Rivera. Este martes el procesado fue remitido a la cárcel de Ilama, Santa Bárbara. Cuando regresemos con el noticiero Líder, Salud confirma la muerte de otros 3 menores a causa del dengue. En la emergencia pediátrica del Hospital Materno Infantil, la sala se encuentra llena de pequeños pacientes a causa de infecciones virales y al menos un niño muere por semana, pues en su mayoría no han sido vacunados. Mientras la enfermedad del dengue también se sigue cobrando vida de menores, acepta la Secretaría de Salud. Un niño muere por semana en el Hospital Materno Infantil a causa de neumonía viral o bacteriana, según explican los especialistas de salud. Prácticamente todas las semanas hemos tenido un fallecimiento por neumonías, por bronquiolitis. La jefa de emergencia pediátrica en el Materno Infantil, Cheyvi Miralda, asegura que las unidades de hospitalización se mantienen saturadas o completamente llenas con niños enfermos por infecciones virales. En la unidad de cuidados críticos que se encuentra aquí en la emergencia de pediatría tenemos 12 camas, también con 100% de ocupación, e incluso hemos tenido sobrecupo de pacientes. Y por eso pues estamos haciendo ese llamado a la población de que cuide a los niños, porque el sistema de salud ya lo tenemos colapsado. La mayoría de los pacientes hospitalizados no cuenta con un esquema de vacunas completo, lo que complica su mejora. Las propias madres de familia explican que existe un alto contagio de neumonía. Tosía mucho, como que tenía flema, pero se ahogaba y dejó de agarrarme pecho. Y le di el medicamento que le dieron en el centro de salud, pero más bien eso me la estaba ahogando más. Entonces me la traje para emergencia mejor. Cuidarlo más, abrigarlo y que use su mascarilla, peor ahorita, ¿verdad? Con el COVID. Hay que cuidar a los niños primeramente. La muerte en niños también se está registrando por dengue grave. La Secretaría de Salud confirma la muerte de 3 menores de edad a causa del dengue. Los 3 decesos ocurrieron en el departamento de Comayagua durante la última semana. Se trata de una menor con 2 años de edad, un niño de 6 años y otro con 8. Bueno, en ese momento se ha desplazado un equipo del segundo nivel de atención, coordinado por el doctor Oscar Paredes, donde ellos están haciendo una evaluación del Hospital Santa Teresa con el objetivo de ver cuál va a ser las actividades que se van a estar realizando. Por ejemplo, ampliación de la sala, ver la contratación de nuevo equipo o nuevo personal que pueda estar atendiendo, ya que el hospital en este momento no tiene el personal suficiente para atender la cantidad de pacientes que están llegando. A nivel nacional se contabilizan 6 muertes confirmadas por dengue, 12.400 casos, casi un centenar de pacientes graves. El brote por la enfermedad se focaliza en el departamento de Comayagua, lugar donde se ampliará la atención de salas hospitalarias y contratará nuevo personal asistencial. Siempre es un gusto saludarles. Miren este mapa. El mes de agosto justamente está cerrando mostrándonos récords de temperaturas oceánicas y eso es precisamente lo que está explicando por qué tenemos algunos fenómenos extremos, específicamente hablando del huracán Idalia que alcanza esta noche casi categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y conforme se acerca más al norte del Golfo de México, entonces el fenómeno pues se fortalece y también está pasando con Franklin que tiene vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, es categoría 3
3 en la escala Saffir-Simpson, y una nueva depresión que ya se formó y que es la número 11 de la temporada y está a punto ya de convertirse en tormenta tropical. Así que estos fenómenos están exacerbados y una colita todavía de Idalia pues nos da la esperanza de lluvia en el noroccidente del país para esta jornada de miércoles. Es así que pese a que tendremos suficiente radiación infrarroja precisamente para las 12 del mediodía, que hay que protegerse y cuidarse de no acumular en la piel, pues tendremos esta invasión de humedad, de nubosidad que puede traducirse en lluvias, producto justamente de esa cola de alimentación que llega hasta el huracán Idalia y que en el departamento de Colón, el norte de Olancho, Francisco Morazán, Comayagua y el occidente del país debe aguardar lluvias, principalmente hacia horas de la tarde de este miércoles, con temperaturas por encima de los 34 en el norte, 33 en el sur, 31 aquí en el centro, entre 23 y 31 en el occidente y máximas de 33 en la región oriental. Tome en cuenta ese pronóstico, cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, en los deportes, en cualquier actividad deportiva siempre se puede perder, hasta los mejores pierden. Pero resulta impensable que con esa cadena de triunfos de las últimas décadas de Olimpia se quede al margen de un torneo. Pero hoy ha pasado, hoy ha sucedido. Hoy el Olimpia le ganó al Xelajú de Guatemala 2-0. Pero la victoria del CAI de Panamá sobre el FAS del Salvador, Futbolistas Asociados Santanecos, 5-0, deja al Olimpia Cristina Rodríguez. A ti que te gusta tanto el fútbol, por favor, la toma con Cristina. Lo deja al margen de qué torneo. De la CONCACAF Copa de Centroamérica. Es extraño, ¿verdad? Que Olimpia se quede al margen. Sí, qué lamentable, ¿verdad, Renato? Sí. Porque, bueno, ganó, pero... Bueno, yo lo lamento a cada rato con Motagua, ¿verdad? Bueno. Pero que sea Olimpia sí causa extrañeza, ¿no? Claro, porque ha tenido una buena racha, pero... Sí, bueno. Sí, es el equipo más triunfador de Honduras. Sí. Por eso que se ha quedado al margen de este torneo, pues resulta extraño. Pero así es. Siempre hay un momento donde se debe aprender de las derrotas. Olimpia salió derrotado y debe aprender de esta derrota. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Feliz noche.